Ego sum qui sum, yo soy el que soy. El día de hoy iniciamos las catequesis de confirmación con el tema quizás pilar de todo. ¿Dios existe? Esta es la base para que nuestra fe se desarrolle, la primera chispa que nos impulsa a salir al encuentro de aquel que nos ha amado desde el principio. El día de hoy tenemos para hablar de este tema a Reyes, que me gustaría que te presentaras ante los jóvenes acerca de quién eres. Bueno, yo me llamo Reyes Orozco, soy catequista de confirmación, o era catequista de confirmación. También fui catequista de monaguillos aquí en la parroquia y pues bueno, somos amigos con Marvin y otros jóvenes de aquí de la parroquia y pertenecía a el grupo San Juan Pablo II. Excelente, Reyes, muchas gracias por tu introducción. Me gustaría iniciar con una pregunta muy general. Personalmente, ¿qué es Dios para vos? Bueno, para mí Dios sería como la fuente de vida, la fuente de todo lo que yo soy, de todo lo que me mantiene vivo. Es de cierta manera la motivación por la cual pues deseo vivir todos los días que Él me permita. Y bueno, es la fuente principal de todo lo que yo veo en el mundo, cuando yo leo algún libro, cuando yo veo algún podcast, cuando yo hablo con alguna persona, pues para mí Dios se manifiesta en cada uno de ellos y es algo muy bonito de no verlo, digámoslo así, una vez a la semana, sino trato de verlo todos los días. Muy bien, muchas gracias. Has mencionado dos palabras claves. Has mencionado fuente. Yo pregunté intencionalmente qué es Dios. Tenemos el principio filosófico, es la fuente, el origen de todo. Pero también has dicho Él, le has dado personalidad. Ahora yo te pregunto, te vuelvo a preguntar, pero diciéndote, ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios? ¿Lo miras como padre, como hermano, como varias cosas? ¿Quién es esta persona a la cual estamos llamados a relacionarnos íntimamente? Bueno, a mí me gustaría decirlo como lo dice San Ignacio de Loyola, que él dice que al final pues todos nosotros tenemos un principio y un fundamento. Entonces para mí Dios es ese principio y fundamento, porque de ahí es donde venimos, como le decía el profeta Isaías, pues al final Él nos fue formando desde el vientre de nuestra madre. Él quería que nosotros naciéramos. Entonces para mí nosotros somos un sueño de Dios, digámoslo así. Pues Él es el creador de este sueño, Él es el que nos piensa, Él es el que desea que nosotros nazcamos. Entonces para mí Dios es también mi creador, pero ya a nivel personal pues yo siempre lo tomo a Él como Dios, ¿verdad? Como mi amigo, como mi mejor amigo, como mi hermano mayor. A veces como que tengo esa experiencia. Yo soy el hermano mayor de mi familia, pero yo a él lo tomo como que mi hermano mayor, el que me guía, el que me instruye, el que me ayuda siempre, y también como mi padre, porque al final, como decimos, él es el que nos ha dado la vida, él es el que nos ha permitido vivir en este mundo, en este tiempo concreto. Y me gusta mucho pues el hecho de que me haya dado una familia bonita en la cual yo he podido experimentar su amor. Entonces ahí sí que yo lo tomo como un padre que siempre me da lo que yo quiero o lo que yo necesito. Muy bien. Hemos visto entonces cómo pasamos de esta idea intelectual de Dios a un encuentro personal. Me gustaría que nos compartieras un poco de tu testimonio. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Dios? ¿Cómo te lo han presentado en tu familia? Bueno, en mi familia, gracias a Dios, pues siempre ha estado Dios en nuestras vidas. Tal vez cuando fuimos más pequeños, mi mamá me contaba siempre de que ella se alejó un poco de Dios, pero era más que nada por nosotros mismos, o sea, por estar cuidándonos. Ella quería ir a misa y a veces no se podía, porque estábamos nosotros tres y los tres éramos bebés y a ella le costaba como que llevarnos. Pero algo bien bonito que sí sucedió fue que ella pues nos enseñaba a rezar. Mi tío, que también es mi padrino, él me regaló una Biblia infantil. Entonces fue muy bonito porque al principio yo me recuerdo que esa Biblia infantil la leí en un año, luego la leí en un mes, luego la leí en una semana y creo que una vez la leí en un día. Entonces fue bien bonito porque desde ahí pues yo ya tenía ese encuentro con la Biblia, ¿verdad? Que es mucho más accesible porque tenía dibujitos, me gustó, ¿verdad? Era entretenida. Y ya luego pues bueno, nosotros nos fuimos acercando más a la iglesia.
después de eso, pues yo sí diría que mi encuentro ya no solo con el Dios que me habían enseñado mis padres, sino un Dios personal que yo pude encontrar fue durante mi catequesis de confirmación, porque para el retiro de confirmación yo recuerdo que estábamos orando y fue algo bien bonito, porque yo le pregunté a Dios, Señor, de todo lo que me dicen, de todo lo que yo he podido entender o aprender, ¿qué es la esencia? O sea, ¿cuál es el hack de la vida? ¿Cuál es el tipo? O sea, ¿qué es lo más necesario? Y entonces pues me recuerdo que en ese momento pues me quedé rezando, me quedé preguntando esa misma pregunta, hasta que en un momento pues Dios me dijo o me respondió, amor. Y fue bien bonito porque en ningún momento en mi mente pasó esa palabra. O sea, yo no entendía, ni siquiera sabía yo que el amor era lo principal. Y me gustó mucho porque esa palabra amor se me quedó en mi mente. Y estuve tal vez unos 5, unos 15 minutos con la mente como que en blanco, pero a la vez esa palabra ahí. Y ya luego esta palabra se convierte más en obras, o sea, ya se convierte en acciones o en pensamientos que yo digo, bueno, el amor pues no es algo, digámoslo así, abstracto, sino es algo que se explica o se muestra en cada una de las personas o en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Pero fue muy bonito porque ahí dije yo, o sea, como Dios, ahí me di cuenta yo que existía Dios, porque yo dije, en mi mente no hay ninguna forma en la que yo pudiera decir que habían asociaciones en las cuales hacían de que de la nada mi cerebro me dijera es el amor. O sea, para mí ahí fue Dios el que directamente me habló y le agradezco mucho eso. Ya luego, pues bueno, entonces al encontrarme con ese amor que me respondía, pues bueno, ya al principio tal vez no me acerqué tanto a la iglesia, digamos, pasé como 3 años en los que solo iba a misa los domingos, y ya luego cuando tuve 18 años, pues ya le pregunté al padre en qué podía servir y ya me quedé como catequista. Y ahí pues ya sería otra historia, ¿verdad? Okay. Muchas gracias por tu sinceridad y tu testimonio de vida. Hemos pasado como por varios niveles. Primero el intelectual, después el encuentro personal, después el familiar, y has mencionado la iglesia. A través de la iglesia también fue una vía totalmente necesaria para tu encuentro personal con Dios. ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué ser católico? ¿Por qué crees en el Dios cristiano? ¿Qué miras de diferencia entre otras ofertas que hay en todos lados, se podría decir, en este mundo globalizado? Bueno, a mí, primero, pues como decíamos, ¿verdad? Yo me crié en este ambiente católico, entonces yo tenía mucho, pues la tradición de rezar. También le agradezco a mi mamá el haber aprendido a rezar el rosario, pues era bien bonito y yo sin saberlo. O sea, es como decir, bueno, yo lo rezaba, pero ahora que ya tengo más conciencia de la bendición que yo tuve en el hecho de poder rezar cuando yo tenía ya 10 años, pues es como decir, bueno, le agradezco a Dios haber nacido en una familia católica. Y ya luego, pues bueno, yo creo que me ha gustado mucho el hecho de que si yo quiero leer sobre algún tema, yo tengo dudas sobre algún tema, realmente no es que la iglesia me diga, bueno, pues quédate con la duda. O es, bueno, no, es que así es la fe y entonces quédate con eso, no. Lo más bonito y lo que yo encuentro en la iglesia católica es de que si yo tengo duda, por ejemplo, de la existencia de Dios propiamente hablando, ¿verdad? Pues bueno, yo voy a encontrar libros donde me van a hablar acerca de la existencia de Dios. Si yo quiero saber sobre el determinismo o si yo soy libre verdaderamente o me influencia más mi cerebro o mis neuronas o cualquier cosa, ¿verdad? Que podría decir la ciencia, que realmente no sería ciencia, ¿verdad? Ya hablaríamos un poco de pseudociencia, pero realmente no. O sea, yo creo que en la iglesia los 2000 años que lleva tiene una riqueza enorme y es muy bonito el hecho de que nosotros podamos encontrarnos a Dios pues en las personas, pero también nos podemos encontrar con Él de manera un poco más, bueno, yo lo diría como cuando uno está conociendo a una persona, que cuando uno conoce a una persona, pues bueno, le pregunta cómo se llama, qué ha sido de su vida, en qué ha trabajado. Entonces yo creo que eso es algo bien bonito porque es como decir, cuando uno lee la historia de la iglesia es como leer el currículum o la historia de vida de cómo Jesús pues ha intentado actuar en la vida de toda la humanidad. Entonces es algo bien bonito porque la iglesia no es algo fijo totalmente, ¿verdad? Que a veces dicen es que por qué no cambian tal cosa o porque la iglesia no es muy flexible, pero realmente no es eso, sino que si uno ve la historia de la iglesia es
se ha ido desarrollando poco a poco, ¿verdad? Entonces es algo bien bonito porque no actúa en base a sus impulsos, en base a la moda, sino que lo que busca es seguir fiel a Jesús, ¿verdad? Que es su fundador. Excelente. Has dado en la pista, en el clavo justamente, porque ¿cuál es la diferencia entonces entre nuestro Dios y el de otras ofertas? Sería que Dios mismo se ha revelado. En las otras tradiciones tenemos el hombre que por sus solos medios intenta llegar hacia Dios. En nuestra fe, Dios es el que baja y se encuentra con nosotros en nuestros términos. Eso es algo maravilloso. Para ir tal vez ya concluyendo un poquito con este video. ¿Has tenido algún momento de alguna duda razonable sobre todo lo que has recibido en la iglesia sobre la existencia de Dios? ¿Cómo has subsanado esto? Porque en el mundo actual tenemos varias tentaciones y varias influencias que pueden llegar a ponernos la duda, si bien no la increencia, la duda acerca de la existencia del amor con que te has encontrado. Imagina lo que hubieras perdido, pero quiero escuchar que... Yo recuerdo que cuando tenía como 12 o 13 años, yo estuve platicando con mi amigo, que él es ateo, y nos organizamos y dijimos, bueno, hagamos un debate acerca de la existencia de Dios. Éramos 2 contra 2, pero al final solo quedó él y yo, o sea, los otros 2 ya no pudieron llegar. Y fue bonito porque él me planteó el problema del mal. Yo realmente no supe cómo responderlo, respondí de cierta manera, pero ahora como que ya tengo un poquito más de conocimiento. Me gustó porque él me ponía el ejemplo. ¿Qué pasaría si existieran unas hormigas que, por ejemplo, hay una manguera y la manguera los está rociando, ¿verdad? Se están ahogando. ¿Y por qué tú, que puedes mover la manguera, no lo harías? Entonces él me decía, ¿por qué Dios, viendo el mal en unas personas, no lo mueve, digámoslo así, o no quita ese mal que aparece en otras personas? Pero, ahora yo he aprendido de que al final Dios también quiere que nosotros participemos de esa bondad que es Él. Entonces, si existe mal en el mundo, pues no es de manera directa que Dios lo haya puesto, sino que muchas veces es consecuencia de la libertad que nosotros hemos tenido. San Agustín lo decía como de que Dios no creó zombies. A Dios le quedaba, digámoslo así, más fácil el hecho de crear zombies que obedecieran siempre, que hicieran todo bien, pero realmente no tuvieran la libertad de elegir entre lo que ellos desean y lo que Dios desea, ¿verdad? O sea, tendríamos una voluntad dirigida. Entonces seríamos zombies, ¿verdad? Porque ¿qué busca un zombie? Comer cerebros. Entonces no seríamos realmente libres. Entonces yo entiendo que el mal existe tanto en la libertad porque del hombre, porque al final es él el que decide si hacer o no hacer algo. Y el ejemplo concreto que existe pues es en Noé, ¿verdad? Cuando todos, a mí me gusta mucho la película que sacaron de Noé, porque ahí aparece cómo los hombres terminaban matando a otros hombres por el simple deseo de tener, de comérselos. O sea, no había ningún sentido lógico más que el canibalismo. Entonces, ahí podríamos ver una consecuencia mala de tener libertad, pero también hay un ejemplo muy bonito que le escuché a un padre, que es la historia de un hijo y un padre. Por ejemplo, imaginemos de que estos dos personas tienen un caballo. Y bueno, resulta que el hijo se sube al caballo y el hijo va en un camino y se cae y se quiebra la pierna. Entonces viene un vecino y le dice, lástima que tu hijo se golpeó, ¿verdad? O sea, algo tuvo que haber hecho o Dios tuvo que haber deseado esto. Y bueno, lo que dice este padre es, ya veremos. Luego vienen unos soldados al pueblo y le dicen de que se van a llevar a todos los jóvenes porque los van a reclutar para ir al ejército. Al ver que este joven estaba con el pie fracturado, pues le dicen, bueno, tú te vas a quedar porque no nos sirves para nada. Entonces, bueno, el joven se queda y luego el padre dice, llega el vecino y le dice, qué bueno que tu hijo se fracturó, porque si no se hubiera fracturado, se lo hubieran llevado a los policías. Y entonces, ahorita no me recuerdo mucho de cómo sigue esta historia, pero es bien interesante porque pasan varias cosas que desde el punto de vista humano uno podría decir son buenas o malas, pero que ya vistas desde un punto global, pues uno podría decir, no, o sea, Dios sabe por qué se hacen las cosas o por qué suceden las cosas y todo tiene un plan divino que muchas veces pues nosotros no sabríamos cómo tratarlo. Y como decíamos, ¿verdad? Volviendo al punto de la bondad. O sea, Dios nos permite ser buenos, Dios nos permite ser caritativos. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando en una familia nosotros vemos que nuestra mamá o nuestro papá pues está malo, se siente triste, se siente cansado,
pues bueno, el hecho que nosotros podamos irlo a ayudar, el simple hecho de hablarle con él, pues bueno, ahí nosotros ya estamos demostrando parte de ese amor que Dios nos permite vivir, que si, digámoslo así, no existiría el mal, pues bueno, nosotros no podríamos experimentar este sentimiento bonito cuando, por ejemplo, nosotros ayudamos a alguien, le decimos que cargamos sus cosas, le enseñamos algo que le cuesta y que no comprende. Entonces, para mí el problema del mal es resolvido por estas formas, ¿verdad? De que al final Dios nos permite participar de su amor. Excelente, lo has dicho de una manera bastante clara. Decía otro pensador católico que Dios no nos ha dado una pintura terminada, sino que nos dio los colores para que nosotros junto a Él hagamos una obra de arte. Él nos da el modelo y juntos vamos pintando este mundo como Él desearía que fuera, como Él quiso que fuera desde el origen. Pero nosotros decidimos si realmente seguimos el patrón que nos ha dejado en las escrituras o definitivamente nos ponemos creativos y terminamos con una obra abstracta de la que a nadie le gusta, ¿verdad? Es parte de la libertad del hombre, definitivamente. Y sí, también me gustaría, bueno, hacer como esta metáfora. Por ejemplo, mi papá me enseñó a manejar. Entonces es algo bien bonito porque digo yo, bueno, mi papá quiere que cuando él ya no esté, pues bueno, que yo pueda manejar y obtenga como que la libertad de moverme donde yo quiera. Pues algo así nos dice Dios, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a amar, porque si no aprendemos a amar, pues bueno, nos vamos a vivir con la vida triste y ahí podemos empezar a decir que Dios es malo o que Dios genera el mal, pero es porque nosotros mismos no nos hemos permitido abrir a los demás y encontrar el amor en el otro, ¿verdad? Que es algo a lo que nos invita Dios. Esto es parte de la dinámica cristiana, ¿verdad? Volver el mal, vencerlo con el bien, incluso transfigurarlo en algo positivo. El mal es una oportunidad para que nosotros le pongamos fin a través del amor. Eso es como nosotros lidiamos con este problema del mal, que todos lo hemos vivido de alguna manera. Pero ¿qué seríamos? Entonces tenemos dos caminos, bien lo has dicho, o tomamos este Dios misericordioso que nos ha dado una libertad para que seamos nosotros mismos, o simplemente borramos todo y nos volvemos zombies. ¿Qué es realmente lo que estamos aceptando? A veces por querer huir de esta imagen de un Dios impositivo que vende la sociedad, no nos damos cuenta que estamos aceptando la otra consecuencia directa. Ser zombies sin voluntad, sin libertad y sin amor auténtico. Está en nosotros entonces decidir. Te invito entonces, joven, a que abras tu corazón. Estás iniciando un camino en esta confirmación. Dale una oportunidad a Dios. Solo abre un poquito la puerta de tu corazón y Dios hará el resto. Poco a poco Él entiende cada uno de los procesos. El Rey nos ha compartido su historia de vida. Él ha obrado en tu vida y puede obrar en la de cualquiera, y ha obrado en todos aquellos que hemos querido recibir esto tan maravilloso. Cree, las buenas noticias son reales. Dios te bendiga y gracias por haber visto el primer podcast.